La era oscura de la tecnología fue el cenit del conocimiento científico y del poder tecnológico de la humanidad en la galaxia. Este periodo duró desde el milenio 15 hasta la era de los conflictos en el milenio 25. Durante el mismo, se desarrolló la primera civilización humana verdaderamente interestelar, y nació también una confederación estelar humana en torno al mundo natal de la humanidad, Terra. Incluso miles de años después, los seres humanos no han logrado igualar o recuperar este nivel de poder. Esta edad tuvo lugar mucho antes de la actual, la era del Imperio, y los datos sobre ella son ahora increíblemente escasos, y muchos hechos ya no son más que leyendas. Aunque fue una edad de oro para la humanidad en cuanto a los avances científicos, por culpa de los efectos catastróficos de la era de los conflictos que siguió, en la que se usaron muchos de esos adelantos para causar una destrucción y un sufrimiento enormes, los humanos pasaron a ver el conocimiento científico como una comodidad aborrecible y peligrosa. La era perdida de la tecnología es por tanto considerada oscura en la actualidad. También se la ve como una edad oscura entre los sacerdotes de la eclesiarquía, porque en esa época la humanidad había adorado a la ciencia como a su dios, y el dios emperador aún no se había revelado como el salvador de la especie. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tizca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000. Os está hablando Helios y en este segundo programa voy a seguir hablando de la historia de la humanidad. Como ya sabéis, este es un programa que pretende reunir y dar a conocer el trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano, para que todo aquel que se interese por su historia, le guste o no el juego de miniaturas, sus videojuegos, sus juegos de tablero y cartas, sus juegos de rol, etc., puede encontrar aquí un poquito de este conocimiento tan amplio, ¿no? Y tan disperso que tiene este universo después de casi 30 años de historia. Como ya sabéis, podéis escuchar este programa en Spreaker Radio, también en iVoox y muy pronto también en iTunes. Y tenemos redes sociales: facebook.com/la biblioteca de Tizca, Twitter con el usuario @bibliotecatizca, y también comunidades en YouTube y en Google Plus llamada la Biblioteca de Tizca. En el programa de hoy, como habéis visto por la introducción, vamos a continuar con la historia de la humanidad. En el primer programa presenté un poco lo que era el objetivo de este podcast y me introduje en el mundo de Warhammer 40.000, hablando brevemente del juego de miniaturas y ya entrando a hablar del emperador y de los inicios de la humanidad, ¿no? Cómo esta humanidad desde sus inicios más prehistóricos se ve asolada por el peligro de la disformidad, esta especie de dimensión reflejo en la que se manifiestan energías a partir de todas las emociones y actividades intelectuales de los seres vivos, cómo los chamanes de las tribus cada vez lo tienen más difícil para dominar estas energías y cómo, viendo que su poder disminuirá si sigue avanzando la civilización, deciden sacrificarse y reencarnarse todos los chamanes de la Tierra, de la antigua Terra, en una misma persona. Esta persona, llamado el Nuevo Hombre, cruzaría a lo largo de toda la historia de la humanidad, ya que es un ser inmortal, y en un momento dado saldría de las sombras, revelándose como el emperador, con el noble objetivo de guiar a su raza, la raza humana, al progreso y protegerla de todos los obstáculos y peligros que les aguardan en el futuro. Habiendo hablado de los poderes del emperador, su personalidad, su paso a través de la historia, primero de forma discreta y luego dándose ya a conocer como el emperador, hoy toca hablar de la edad oscura de la tecnología, la era oscura de la tecnología, ¿no? Y bueno, antes que arrancar quiero agradecer a la gente que me ha brindado su apoyo rápidamente, pues dándole me gusta a mi página de Facebook, la Biblioteca de Tizca, a otros medios, la gente que ya nos ha escuchado, empezamos a tener unas cuantas decenas de reproducciones, a ver qué tal funciona esto, y gracias a la gente que ha comentado, en este caso Carlos García en Facebook, que nos dice: perfecto, gracias por engancharme a una saga más de libros, con tono sarcástico por supuesto, ¿no? Porque
Normalmente no hay mucho tiempo para dedicada al ocio y ya tenemos bastante con lo que tenemos, ¿no? Entre películas pendientes de ver, videojuegos pendientes de jugar, libros pendientes de leer, engancharse a algo tan grande como pueden ser las novelas de la herejía de Horus o de Warhammer 40.000 en general, la verdad es que no es poca cosa, ¿no? Y también quiero agradecer desde aquí a mi novia Mar, que me ha regalado hoy 2 libros más de la herejía de Horus. Ya tengo la batalla de Calth y tengo Próspero en llamas, o sea que voy a tener también bastante faena. Y bueno, en futuros programas pues ya os reseñaré qué tal estas novelas, ¿no? Y ya hecha esta introducción y hablando un poco también del sumario, voy a arrancar directamente ya con lo que sería el guión y vamos a hablar de esta era oscura de la tecnología. Bueno, en el programa anterior hablamos de que el emperador crea su verdad imperial, rechazando toda creencia en dioses, demonios, poderes de la disformidad, etc. Una mentira piadosa para guiar a la humanidad, digamos, a una época de ilustración, ¿no? De ciencia y progreso. Y al mismo tiempo debilitar a los dioses del caos, ¿no? Que cuanto menos conocimiento tenga la gente de ellos, menos poder le están dando. Es un poco como los dioses griegos, ¿no? Que según el número de fieles aumentaban o disminuían su poder, ¿no? El caso es que la era oscura de la tecnología, o la era perdida de la tecnología, como se la conocerá al principio, empieza con el éxodo estelar. El éxodo estelar es el nombre que se da al periodo histórico definido por las primeras colonizaciones interestelares de la humanidad en otros mundos más allá del sistema solar, que de hecho tiene lugar antes de que la era de la tecnología empiece oficialmente, ¿vale? La humanidad estableció colonias primero dentro del sistema de Terra. Las naves espaciales aún solo eran capaces de viajar a velocidad sublumínica, era imposible saltar, digamos, a la velocidad de la luz, ni tampoco pues hacer estos viajes tipo Star Trek o Star Wars, ¿no? Que en un momento estás en otro punto de la galaxia. Esto no era posible. De hecho, raramente será posible, porque la única manera de viajar más rápido que la luz es mediante los viajes en la disformidad, y la disformidad implica un nivel muy alto de incertidumbre en cuanto al tiempo de navegación. Lo mismo una nave puede tardar en llegar 2 días que 2 años a un sitio, ¿no? Esto hace que el imperio de la humanidad pues acabe dispersándose de una forma bastante agobiante, ¿no? Pero bueno, antes de todo esto, la humanidad establece colonias primero dentro del sistema de Terra, nuestro sistema solar, digamos. Los viajes más allá del sistema solar llevaban generaciones, y las colonias establecidas estaban aisladas entre sí y de Terra, porque claro, en el momento en que llegaban a su destino y salían de la hibernación, pues obviamente para el resto de gente que quedaba en Terra o en otros sistemas había pasado mucho más tiempo, ¿no? Esto obligó a cada sistema estelar colonizado a ser totalmente autosuficiente en cuanto a sus necesidades vitales. Comida, medicina, tecnología, etc. se regían y se organizaban en cada sistema por separado. Y esto permitió que cada uno de ellos desarrollara lengua y culturas distintas. El primer gran avance, después de este primer éxodo estelar, fue el descubrimiento del motor de disformidad. Al inicio de la era de la tecnología, hubo un invento que digamos que marcó esta gran época, y fue el desarrollo del motor de disformidad y del campo Heller, que permitieron a las naves humanas dar cortos saltos disformes a través del reciente descubierto Immaterium, ¿no? Recordemos que la disformidad también se le llama el Empíreo, el Immaterium, el Gran Océano para algunas de las regiones como los Mil Hijos, etc., ¿no? El caso es que el espacio extradimensional permitía hacer viajes interestelares en un tiempo relativamente corto. Esta forma de viaje, más rápida que la luz de los antiguos seres humanos, puede compararse a la que actualmente utilizan las naves Tau, descritas como arañar la superficie de la disformidad. Y no era tan eficiente como quizá la telaraña de los ancestrales, ¿no? Utilizadas también por la raza Eldar. El caso es que el desarrollo del motor de disformidad aceleró enormemente la colonización de la galaxia para la humanidad, y por primera vez se establecieron rutas comerciales y de comunicaciones interestelares entre las apartadas colonias extrasolares y su mundo primigenio, Terra. El segundo desarrollo vital de la era de la tecnología fue la creación del gen psíquico del navegante y el nacimiento de los mutantes navegantes humanos. Estos eran seres con un poder psíquico medio y un tercer ojo de percepción extrasensorial que podía ver las corrientes disformes y trazar un curso por ellas. Esto permitió a las naves espaciales hacer saltos disformes más largos y correctos de lo que se había logrado hasta entonces, cuando se dependía de ordenadores en el caótico reino del Immaterium. Es decir, cogían a una persona con este don psíquico,
una persona pues entrenada, ¿no?, para utilizar este gen psíquico de navegante, y él podía trazar una ruta, digamos, percibiendo las corrientes de la disformidad de una forma mucho más efectiva de lo que lo haría una máquina, que es insensible a este tipo de elementos. El último gran descubrimiento de esta era de la tecnología, fueron las plantillas de construcción estándar, o PCE. Estas bases de datos informáticas permitían que todas las colonias humanas mantuvieran un alto nivel tecnológico. Digamos que las plantillas de construcción estándar contenían todo el conocimiento científico y humano de la época y daban instrucciones para construir cualquier cosa que los colonos pudieran necesitar. Es decir, hay que entender lo que son una especie de módulos que tenían pues la algorítmica, o quizás, si lo preferís, el orden de construcción y ensamblaje de todo tipo de elementos, ¿no? Entonces, de algún modo, esto, puesto en una fábrica genérica, pues permitía fabricar todo tipo de cosas. Como la mayoría de los colonos vivían de forma relativamente simple y solo necesitaban el equipo y la maquinaria más simples, la tecnología más avanzada contenida en una plantilla de construcción estándar completa se utilizaba muy pocas veces. No obstante, la exploración de la galaxia dio a la humanidad nuevos conocimientos, riquezas y también cierto nivel de arrogancia. Se dice que la ciencia se convirtió en el nuevo dios de los humanos en esta época, desplazando en importancia a todas las religiones humanas anteriores. La humanidad también encontró varias razas alienígenas inteligentes durante su expansión, tales como los Eldars o los belicosos orcos. Con estos encuentros se iniciaron poco después las primeras guerras entre humanos y alienígenas. Con la humanidad en la cúspide de su poder, la amenaza alienígena era vista como trivial, y finalmente se firmaron pactos de no agresión entre Terra, sus colonias y muchas de las razas encontradas. Digamos que el imperio, este incipiente imperio, armado con el poder de la tecnología, no le cuesta mucho trabajo irse expandiendo primero a todo el sistema solar y luego a galaxias más lejanas mediante los motores de disformidad. Esto permitió el desarrollo del transporte interestelar, el comercio y las comunicaciones. Las colonias humanas estaban unidas políticamente a Terra en una especie de gobierno federado interestelar que permitía a la raza humana continuar unida y poderosa. Fue durante la era de la tecnología cuando se verificó científicamente la existencia de psíquicos por primera vez, después de milenios de leyendas, rumores y pseudociencia en los cuales la ciencia establecida no podía basarse para probar la existencia de poderes psíquicos en los humanos. Sin embargo, no se sabe cómo estos primeros psíquicos humanos evitaron el peligro de ser poseídos por demonios durante miles de años, lo que podría haber llevado a la destrucción de mundos enteros como ocurrió después de la era de los conflictos. Se desconoce si los demonios o los poderes ruinosos eran menos poderosos o potentes en la disformidad en esta época previa al nacimiento de Slaanesh, el cuarto en discordia de estos demonios del caos. Mientras que al principio el don de la mutación psíquica estaba limitado a solo unos pocos individuos en cada población humana, que a menudo caían víctimas de ejecuciones supersticiosas y cazas de brujas, hacia el final de la era de la tecnología, los psíquicos de repente empezaron a aparecer en grandes números en todos los mundos humanos. En las colonias humanas más progresistas y avanzadas, estos psíquicos, al menos hasta que aparecieron las posesiones demoníacas, estaban protegidos por la ley y se les permitía desarrollar y explorar sus habilidades. En otros mundos menos sofisticados, a menudo eran asesinados en auténticas cazas de brujas o en programas antipsíquicos. Digamos que tenían su beneficio y su riesgo. Por un lado podían servir como navegantes, por ejemplo, para guiar pues las naves en estos viajes disformes más largos de lo habitual, pero por otro lado eran puertas permanentemente abiertas a la disformidad, ¿no? Y cualquier cosa podía fluir a través de ellos, lo cual pues ponía en peligro su entorno si alguna entidad maligna de la disformidad planeaba entrar en el mundo material mediante ellos, con lo cual digamos que eran por un lado admirados y por otro temidos a partes iguales. Otra de las razones por las que la humanidad tuvo tanto éxito en la conquista de gran parte de la galaxia fue el desarrollo de aparatos humanoides como inteligencia artificial, que ahora solo se conocen en registros preimperiales fragmentados como los hombres de hierro. Digamos que los hombres de hierro es el nombre que le ponen a la IA en el mundo del universo de Warhammer 40.000. Estos poderosos robots, completamente autónomos y diseñados tanto para el trabajo como para el combate, ganaron numerosas guerras para los humanos, pero por alguna razón desconocida se volvieron contra sus amos hacia el final de la era oscura de la tecnología y libraron una terrible guerra contra los mundos humanos.
Siempre suele pasar en los universos distópicos que las máquinas tarde o temprano se vuelven contra el hombre, ¿no? Lo podemos ver en The Matrix, lo podemos ver pues en varios universos más, ¿no? Es habitual. Lo podemos ver incluso en juegos de rol más recientes como el Keeps Face o cosas así. El caso es que estos poderosos robots pues crean un conflicto que fue ganado finalmente por los humanos, pero a un alto coste. El daño causado a la sociedad interestelar humana fue catastrófico y destruyó buena parte de la fuerza económica y política de la Confederación, lo que llevó al colapso del inicio de la era de los conflictos. Como resultado de esta antigua contienda, ahora se considera uno de los peores crímenes en el Imperio, la creación de máquinas con inteligencia artificial. El miedo y la repulsión hacia las máquinas pensantes llevaron al desarrollo de los primeros servidores hacia el final de este período. Los servidores eran esclavos cibernéticos creados a partir de cuerpos de condenados o de humanoides lobotomizados, creados in vitro, cuyos miembros y cerebros eran parcialmente reemplazados por piezas mecánicas y electrónicas. Podréis ver típicamente, pues, no sé, algunos humanos que tienen implantes cibernéticos, están conectados a máquinas, tienen en lugar de cara, tienen una especie de cráneo robótico. Estos son los servidores, ¿no? Que básicamente son, pues como dicen aquí, pues como se dice aquí, pues esclavos, ¿no? Realmente, o servidores que, más allá de lo que fueran antes, pues ahora simplemente se dedican a ayudar en el imperio. Así pues, como podéis ver, esta guerra contra los hombres de hierro representa el fin de una edad de oro, ¿no? Una edad de oro en que la humanidad pues estaba comunicada, unida bajo una misma fuerza política federada, extendida ya por muchos sistemas e incluso creando diplomacia, ¿no? Y comercio entre otras razas alienígenas también. Pero esta edad de oro de la humanidad no duraría. Los viajes por la disformidad se volvieron cada vez más difíciles y finalmente imposibles, debido a las grandes tormentas disformes que anunciarían el violento nacimiento del dios del caos Slaanesh, al mismo tiempo que la caída de los Eldars, que fue el evento que acabó de despertar a este dios del caos. Todo esto a principios del milenio 25. La economía de la Federación Humana ya había sido deteriorada por las terribles guerras contra la CIA, y la creciente frecuencia y duración de las tormentas disformes hicieron que el comercio y las comunicaciones entre las colonias humanas colapsaran, volviendo a separar los mundos y sistemas humanos. En este relativo aislamiento de los humanos, nuevas especies mutantes humanas como los ogretes, los radlings y los squats se adaptaron a sus hábitats y se desarrollaron en algunos planetas de la galaxia. Si lo habéis visto, digamos que son humanoides, ¿no? Forman parte de la humanidad, pero los ogretes son pues eso, ogros, ¿no? Son humanos grandes, fuertes, los usan sobre todo la Guardia Imperial, bueno, ahora llamado Astra Militarum, los usaba pues en batalla, ¿no? Para cargar grandes ametralladoras. Los radlings es todo lo contrario, vendrían a ser casi como hobbits, se supone que son humanos pues pequeños, bastante débiles de constitución, pero que se usan pues como francotiradores, suelen tener buena puntería, ingenio y tal, ¿no? Y los squats, que creo que ya no son canon, pero eran una especie como de enanos, ¿no? Digamos que no eran tan pequeños como los radlings, no eran de este tamaño, eran más fuertes, o sea, talmente parecía como si fueran los enanos de Warhammer 40.000, ¿no? Bueno, el caso es que en esta situación, en algunos mundos altamente poblados como Terra, que dependían fuertemente del comercio con el resto de la humanidad, se vieron de repente incapaces de alimentar a sus enormes poblaciones, debido al mantenimiento y los recursos que no llegaban para abastecer a todos. Las hambrunas se sucedieron. Aquellos psíquicos humanos que habían desarrollado recientemente sus poderes eran relativamente débiles e inexpertos y estaban constantemente en riesgo de ser poseídos por demonios y otras entidades disformes tras el inicio de las grandes tormentas. La repentina imposibilidad de viajar por la disformidad provocó que la antaño unida Federación humana se dividiera en sistemas estelares completamente aislados, y las posesiones demoníacas, la locura generalizada, el aislamiento y todos los demás conflictos llevaron la discordia entre los humanos, la anarquía absoluta y la regresión de la mayoría de civilizaciones a la barbarie, como si se volviera una especie de edad medieval después de esta época dorada del imperio. Los siguientes 5.000 años terranos tras el fin de la era oscura de la tecnología son por tanto llamados la era de los conflictos por los eruditos del imperio de la humanidad. ¿Qué nos dejó en el presente, ¿no? En el milenio 41 esta era perdida de la tecnología, o edad oscura de la tecnología, como se le llamó posteriormente? Bueno, una tecnología mucho más avanzada que la que posee el imperio hoy en día, y de hecho prácticamente toda la tecnología imperial está basada en fragmentos recuperados de las plantillas de construcción estándar de aquel periodo. En el contexto de superstición y fervor religioso que envuelve al imperio desde la herejía de Horus,
La tecnología de la Era Oscura es vista con una mezcla de admiración y temor. Son adoradas como divinas y las reliquias de esta época son buscadas fanáticamente por el Adeptus Mechanicus, ¿no? Esta facción humana que vive en Marte y que se dedica pues a todo lo que sería construcción y abastecimiento del Imperio. Entonces muchas de estas tecnologías, como por ejemplo pues los grandes tanques Baneblade o incluso los titanes de guerra, son incapaces de volverse a construir hoy en día porque se ha perdido ese conocimiento. Entonces queda fragmentos de esta tecnología pues para saber repararlos, ¿no? Para hacerles el mantenimiento, todo bastante ritualizado, como si fuera una cosa religiosa, porque en el futuro, o sea, en el presente de Warhammer 40.000 todo se vive, el Imperio vive una especie de fanatismo religioso muy grande en cuanto a todo, ¿no? Entonces para a lo mejor hacer el mantenimiento de un titán pues se utilizan unos aceites especiales sagrados para ungirlos antes de la batalla. O sea, se sabe hacer el mantenimiento de estas máquinas, muy ritualizado todo, pero no se sabe construirlas desde cero. Por eso es muy importante preservar los mundos forja que le quedan al Imperio, protegerlos de las batallas, evitar que sean conquistados, y al mismo tiempo también es importante ir recuperando poco a poco estas plantillas de construcción estándar que se pueden pues encontrar restos o fragmentos por ahí, ¿no? Algunas creaciones que se conocen o se siguen usando pues son la inteligencia artificial, aunque en muy pequeña medida. No se suele llamar inteligencia artificial, ahora la llaman inteligencia abominable. La marea de sangre, que es una tecnología que permitía crear enjambres muy pequeñitos de robots, digamos, que se metían en el sistema circulatorio de las víctimas y desde dentro las hacían implosionar, ¿no? Bueno, una muerte terrible, ¿no? Una tecnología de guerra pues abominable. Los rifles de gravitones, que se basaban en la misma tecnología que los vehículos gravíticos, ¿no? Que levitan por el campo de batalla. Los sistemas de camuflaje de las naves asesinas, la pistola de perdición, las plantillas de construcción estándar, el teleportarium, que se utiliza pues por ejemplo para desde el espacio, desde una de las naves grandes, pues poder teleportarse a una base en Tierra o en otro planeta. Las armas de vórtice, el hierro fásico, la pistola láser arqueotecnológica, las armas volquitas que empezaron a poner pues en los brazos a los primeros marines espaciales con armadura exterminador, los titanes castigadores, no sé, hay todo tipo de tecnología pues que todavía quedan, ¿no? En esta época, pero nunca la humanidad volvería a gozar de la época dorada y tecnológica que se vivió durante esta era de la tecnología. Ahora nos encontramos, digamos, en el milenio 41, pero este relato que he hecho hoy pues termina a principios del milenio 25 con esta era de los conflictos y preparándose para 5 milenios de auténtica barbarie, como ya contaré en futuros programas. Bueno, y hasta aquí llega este segundo podcast de la Biblioteca de Tizca, habiendo hablado de esta era oscura de la tecnología para la humanidad. Espero que os haya gustado. Estoy intentando mejorar un poquitín el equilibrio entre música y voz y haciendo un poco más espaciadas las secciones, ¿no? Y el redactado también lo estoy poniendo un poquitín más, pues más fluido, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado el programa. Sabéis que podéis escucharnos en Spreaker, en iTunes, próximamente en iTunes porque aún estoy pasando la validación de Apple, a ver si lo ven bien esto. Pero bueno, en Spreaker, en iTunes, en YouTube ya estamos y tenemos redes sociales, como he dicho antes, facebook.com/la biblioteca de Tizca, en Twitter con el usuario @bibliotecatizca y en Google Plus y YouTube con las comunidades llamadas La Biblioteca de Tizca. Podéis pasaros por ahí, darle a me gusta, comentar lo que queráis, criticar lo que queráis, ideas sobre qué queréis que hable, cómo queréis que haga las secciones, si os gusta el formato, si lo queréis más corto, más largo, más... no sé, cualquier idea que tengáis, estoy encantado de recibirla, o como si os queréis pasar simplemente a saludar, ¿no? Os invito a ello. Gracias una vez más al sitio web Wikihammer 40.000 por brindar toda esta información. Si queréis visitarlo de primera mano, la dirección es http://es.warhammer40k.wikia.com, la mayor colección de información de Warhammer 40.000 escrita en castellano, sin duda. Y bueno, solo me queda despedirme, desearos que acabéis de pasar un buen fin de año 2016, que entréis con muchas fuerzas en el 2017, que podáis pues dedicaros pues a vuestras familias o a descansar o a iros de vacaciones, lo que más os apetezca, y que tengáis este breve respiro antes de volver a la rutina de después de las fiestas, ¿no? Así que nada, yo, Helios, me despido del programa y hasta la próxima.